Hola y bienvenidos a Historian Books. Para hoy tenemos, como comentamos anteriormente, el discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, pronunciado ante más de 200.000 personas en la ciudad de Washington el 28 de agosto de 1963. En esta ocasión, además de revisar la figura de Martin Luther King, sería importante entender la situación de la población negra de Estados Unidos en aquella época, así como conocer, someramente, cuál fue la evolución de una de las luchas políticas más duraderas y más intensas en la historia política de Estados Unidos, pues la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana se remonta prácticamente al primer momento en el que se produjo la Proclamación de Emancipación promulgada por la administración de Lincoln en los coletazos finales de la Guerra de Secesión de Estados Unidos durante la década de 1860 a 1870. La emancipación y supresión de la esclavitud no significó una igualdad de derechos entre la población blanca y la negra, pues en definitiva no era su objetivo principal. Estados Unidos, sobre todo el sur, no estaba preparada para asumir el fin de la esclavitud a la par que concedía derechos fundamentales a la población negra, ni mucho menos estaba dispuesta a asumir unos principios de igualdad y fraternidad con todos los que habían sido antiguos esclavos. La esclavitud había concluido y no volvería jamás, pero lo cierto es que Estados Unidos no era un país construido sobre los cimientos de una plena igualdad de derechos para todos sus ciudadanos. Durante casi 200 años, diferentes actores políticos y movimientos sociales buscaron corregir esta desigualdad en un camino tortuoso y complejo que contó con la abierta oposición de amplios sectores de la población blanca de forma abrumadora en el sur, pero también en el teóricamente más abierto ideológicamente norte del país. Tras el final de la guerra, 3 enmiendas a la Constitución garantizaban la abolición de la esclavitud, la 13ª, la protección de la igualdad de derechos de los esclavos liberados, la 14ª, y el derecho a voto de los esclavos varones liberados, 15ª, unas cláusulas constitucionales que no obstante encontraron una firme oposición legal, a la que se sumaron acciones directas, violentas, especialmente en los antiguos estados confederados. Estos movimientos se hicieron más notables tras la retirada de la ocupación militar del norte con las conocidas como leyes de Jim Crow, en las que su espíritu se definía por la frase separados pero iguales, que serían la base de la segregación racial y que encontraron soporte y apoyo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que no vio una violación de la 14ª enmienda a pesar de que la segregación implicaba una evidente diferencia en los servicios que la población blanca y negra recibían en cuanto a calidad de los mismos. Este supremacismo encubierto se inscribe en una época en la que a nivel global se está produciendo el reparto colonial de África y Asia entre las principales potencias europeas, por lo que prácticamente la preeminencia de la población blanca se veía como un orden natural acorde con el orden político mundial. Durante las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo sobre todo con una primera ola anticolonial en los países africanos, que tras la Segunda Guerra Mundial desembocaría en una independencia de jure, aunque no siempre de facto, de sus antiguas metrópolis, se desarrolló paralelamente en Estados Unidos un movimiento que cristalizaría en la NAACP, por sus siglas en inglés, para Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, bajo el liderazgo de figuras como Du Bois, James Weldon Johnson, Walter White o Thurgood Marshall, que lucharon, siempre por vía judicial, para la igualdad de trato y oportunidades de los negros americanos en materias de sanidad, educación, empleo y servicios públicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de la NAACP se vio obstaculizado por motivos políticos, ya que la mayoría de sus líderes, identificados con ideas izquierdistas, se oponían firmemente a las políticas de Harry S. Truman y la Guerra Fría. La victoria electoral de Truman en 1948 fue un golpe para la asociación, que no obstante consiguió una gran victoria legal en 1954, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación racial en la escuela pública con el caso Brown contra la Comisión de Educación de Topeka. Esta medida, no obstante, no contemplaba una fecha límite para su aplicación
y fue motivo de tiranteces entre el gobierno de Estados Unidos y los estados que veían amenazado un modo de vida instituido durante más de un siglo y que ahora parecía derrumbarse. En 1955, Rosa Parks se negaba a ceder su asiento en la zona de blancos en un autobús en Montgomery, Alabama, iniciándose así un nuevo punto de fricción que vigorizó aún más al movimiento de los derechos civiles. En este preciso momento es cuando surge la figura de Martin Luther King, un ministro de la Iglesia Baptista, y aunque en los 50 no era aún el gran líder y símbolo que llegó a ser, este episodio, sin lugar a dudas, fue un punto crítico en su devenir político. Nacido en 1929 en Atlanta, Georgia, provenía de una familia de clase media y fuerte tradición en la Iglesia Baptista. A los 15 años de edad, trabajando en una fábrica de tabaco en Connecticut y viendo la ausencia de segregación en el norte, se sintió necesitado de ayudar a la causa antisegregacionista. En 1951, a la edad de 22 años, completó sus estudios en el seminario de Chester en Pensilvania, donde tomó contacto con las ideas de la resistencia pasiva y no violencia propugnadas por Gandhi. Su capacidad oratoria le valió el reconocimiento de sus compañeros, todos blancos, que le nombraron presidente del cuerpo estudiantil. En Boston, donde completó sus estudios teológicos con un doctorado, conoció a su mujer, Coretta Scott, con la que se mudó a Montgomery, Alabama, en 1954 para ejercer como ministro de la Iglesia. Tras la acción de Rosa Parks, un pequeño grupo de abogados favorables al fin de la segregación apoyaron a King como líder de la Montgomery Improvement Association. En su primer discurso como presidente, King dejó clara su postura comentando que no tenemos otra alternativa que la protesta. Durante demasiados años hemos demostrado una asombrosa paciencia. Hemos dado a nuestros hermanos blancos la sensación de que estábamos a gusto con la situación y el trato recibido. Pero esta noche venimos para salvarnos de esa paciencia que nos hace pacientes tan solo frente a la libertad y la justicia. Tras su afianzamiento como líder, su casa fue dinamitada y su familia amenazada por grupos supremacistas, pero ello no afectó en su determinación con continuar contra el boicot de los sistemas de transporte público de Montgomery frente a la segregación racial. Para 1959 ya era una figura de renombre tanto en Estados Unidos como en el extranjero, tal es así que fue invitado a la India, donde se reunió con líderes como Nehru y donde conoció de primera mano la obra de Gandhi, reforzando aún más su convicción de que la no violencia y la resistencia pasiva eran las únicas vías de alcanzar las conquistas sociales que tanto ansiaba. En 1960 se mudó a su ciudad natal, Atlanta, donde continuó su obra ministerial. Comenzó a adoptar la estrategia de ciertos grupos estudiantiles de sentadas pacíficas en las zonas reservadas a los blancos en los restaurantes segregados, siendo arrestado por estas acciones junto con 33 estudiantes. Esta época marcó su cenit político, alcanzando cotas de notoriedad que le llevaron a ser apoyado no solo por amplios sectores de la población, sino también desde las más altas esferas de las administraciones de Johnson y Kennedy. La notoriedad de la publicidad televisiva, así como la práctica de marchas no violentas y de sentadas en espacios segregados. En 1963 comenzó una campaña en Montgomery para acabar con los espacios segregados, que fue duramente reprimida por las fuerzas policiales que usaron perros y mangueras para detener las marchas y amilanar a los protestantes. King fue arrestado. Durante su encarcelamiento, redactó una carta muy elocuente sobre sus motivaciones para incurrir en acciones no violentas y de presión, básicamente la de dotar de una notoriedad que hiciese plantearse a las partes no negociadoras la salida negociada. El 28 de agosto de 1963, King, ya liberado, se unió junto a otros notables líderes del movimiento de los derechos civiles a la que sería una de las marchas más relevantes de la historia de Estados Unidos y que desde luego brindó uno de los discursos más elocuentes y famosos de la historia de la humanidad ante 200.000 personas, y la presencia del memorial de Abraham Lincoln. King encandiló al público con su oratoria y elocuencia.
We cannot be satisfied to their selfhood and
Este discurso encaja perfectamente con la ideología de King y resume a la perfección el movimiento que defendía, un movimiento de hermandad, de pacifismo y de firme oposición a cualquier discriminación racial. Su primera frase es exactamente la misma que usó Lincoln en su discurso en Gettysburg en 1863, justamente 100 años antes, para proclamar la emancipación de forma inequívoca, entroncando claramente como un proceso histórico desde la emancipación hasta la marcha de Washington y frente al monumento del hombre que más decididamente había propugnado la libertad e igualdad de todos los seres humanos en Estados Unidos. El discurso en sí está lleno también de figuras metafóricas y alusiones. Para empezar, cuando hace referencia a que los asistentes han acudido a cobrar un cheque, está haciendo referencia a que las promesas del gobierno federal de conceder derechos han sido incumplidas. Un cheque, como dice King más adelante, sin fondos. Continúa con la bebida y la comida, dos necesidades básicas del hombre, usando la forma de beber de la libertad, evitando la copa del odio y la amargura, para atacar de paso al gobernador de Alabama, quizás el más firme y férreo defensor de la segregación, comentando que su constante goteo de palabras de oposición y negación darán paso a un futuro en el que ambas razas convivirán en equidad y fraternidad. Quizás las figuras metafóricas del discurso de King más relevantes sean las de la naturaleza, usándolas conjuntamente con figuras bíblicas, como el Valle de las Sombras, para representar el tortuoso camino del buen pastor en la lucha por los derechos civiles. O por ejemplo, la metáfora del desierto, el estado de Mississippi, con el oasis que supone en dicha marcha la justicia y la libertad. Esto le permite relacionar nuevamente su frase con la Biblia, el pueblo de Israel, tras su marcha de Egipto. Por último, y esta quizás sea la figura más potente del discurso, es la de realizar una alusión a la campana de la libertad de Filadelfia, con su frase "Let the freedom ring", dejemos a la libertad sonar. Tras la marcha, el movimiento de los derechos civiles ganó un fuerte impulso y llevó a, en 1964, la aprobación del Acta de los Derechos Civiles, que autorizaba al gobierno a aplicar el fin de la segregación en todos los ámbitos nacionales, tanto en los espacios públicos como laborales. En diciembre de ese año, King recibió el Premio Nobel de la Paz. Para 1965 se comenzaron no obstante a producir ciertas disensiones internas en el movimiento de los derechos civiles, pues había sectores que se oponían a las tácticas pacíficas de King, aunque en estos momentos no eran ni mucho menos mayoritarios y las protestas continuaron siendo, bajo el liderazgo de King, pacíficas, como en la marcha desde Selma hasta Montgomery, en Alabama nuevamente, que tras ser abortada en una primera instancia por el empleo de la policía de material antidisturbios, se produjo una segunda en la que King optó por una sentada en el puente que unía ambas localidades en lugar de forzar una carga policial que había producido heridos e incluso probablemente muertos. Esto fue tomado por algunos sectores radicales como una muestra de debilidad por parte de King, lo que, unido a una cierta pasividad de las autoridades por ahondar en las prometidas reformas, contribuyeron a radicalizar ciertos sectores de la población negra que ahora se extendía a los estados del norte también. En Chicago, en 1965, King nuevamente vio como los sectores más radicales vinculados a un nuevo movimiento, el Black Power, ganaban notoriedad en su discurso y emergía la figura de un nuevo líder que optaba abiertamente por una respuesta violenta y no pasiva, Malcolm X, frente a los abusos de la autoridad. En 1968, contando con casi 40 años, King estaba algo abatido frente a la lentitud de las reformas, los encarcelamientos y las amenazas de muerte que constantemente recibía por su activismo, pero aún así continuó con su idea de la no violencia frente al abuso de poder. Finalmente, a finales de marzo de 1968, moría asesinado en un hotel de Memphis, en Tennessee, cuando se encontraba apoyando una huelga de trabajadores negros que buscaban mejores condiciones laborales. James Earl Ray, su asesino,
fue capturado tras 2 meses de huida en Londres, tras haber pasado por Rodesia, país que practicaba el apartheid. A día de hoy, los herederos de King siguen sin creer la culpabilidad de Rey y creen que instancias superiores o servicios secretos de países que sí continuaban con la práctica de las políticas de segregación, como la citada Rodesia o Sudáfrica, pudieron estar tras la financiación y asesinato de Martin Luther King. Y hasta aquí llegamos con el discurso de hoy, quizás una de las biografías y discursos que más me ha gustado realizar hasta la fecha, de un hombre que siempre propugnó por unos valores de igualdad y fraternidad en una sociedad que aparentemente era irreconciliable y que, aún así, nunca usó la violencia como arma política o de presión. Una figura que será recordada por un discurso y más concretamente por una frase: I have a dream. Con esto nos despedimos por ahora. Para el próximo discurso nos aproximaremos a la figura de un político alemán, arquitecto de la preeminencia prusiana del siglo XIX, y que poco o nada tiene que ver con Martin Luther King, pero que igualmente es una figura clave en la historia de la humanidad. Hablamos de Otto von Bismarck y su discurso Sangre y Hierro, que aprovecharé para vincular con una nueva serie en la que me gustaría analizar el tránsito de los países europeos y también del ámbito extraeuropeo, desde el absolutismo hasta el modelo capitalista y en algunos casos democrático. Ya veremos como que no siempre capitalismo y democracia van unidos de la mano, aunque así ha sido en Europa. Así que poco más que contar, como siempre, muchas gracias por haberme oído, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, tanto como yo haciéndolo. Como siempre, likes, comentarios, suscripciones son bien recibidos y muy agradecidos, así que un saludo y hasta el próximo vídeo.